estar en el Estado de México. Yo agradezco tanto al Partido de la Revolución Democrática como al Partido Acción Nacional, como a Convergencia y como al Partido del Trabajo, haberme hecho la candidata a la Alianza Hidalgo Nos Une. Por supuesto que en un estado como el Estado de México, como el Estado de Hidalgo, donde hemos sufrido cacicazgos brutales, aquí ya amenaza otro del Mazo ser candidato del PRI, y si se deja nos vamos a seguir chingando. Así es que más vale que... ¿Y qué es lo que se ve en un estado donde un solo grupo político gobierna? Pues se da pobreza, se da desempleo. El Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional, donde más gente trabaja fuera de su estado. En segundo lugar es Tlaxcala y en tercer lugar es Hidalgo. Son estados incapaces de generar oportunidades de empleo. El Estado de México terriblemente ocupa el primer lugar de feminicidios. La clase política está preocupada por hacer obras, puentes, periféricos, que por cierto cuestan mucho dinero, pero se los dan como grandes obras que los ciudadanos estamos pagando con nuestra cuota de peaje. Sirven para que los políticos se roben la gana y puedan seguir controlando electoralmente a la gente. Realmente, un gobierno diferente tendría que ser un gobierno que se preocupara por la educación. La gran diferencia de que yo esté aquí y no esté en mi pueblo, en la pobreza, echando tortillas, con un marido alcohólico violento, tiene que ver con haber ido a la universidad. ¿Cuántos jóvenes hoy están fuera de las universidades en este estado y en mi estado? ¿Cuántas mujeres son víctimas de violencia? ¿Cuántos niños viven en condiciones de pobreza? Pero eso no es la preocupación de los políticos. La preocupación de los políticos en términos generales son las obras, los compromisos cumplidos, porque aparentemente eso es lo que la gente está buscando. Yo creo que lo que le tenemos que decir a la gente, porque los votos dicen, ese con una despensa, ese con una tarjeta de adultos mayores, así como pasaba el video, es exactamente la historia. Ustedes pueden entrar al caso de Hidalgo y mirar cómo una semana antes de la elección los camiones de despensa venían del Estado de México, del Chapinero, de Cuautitlán Izcalli, pagados por el señor gobernador del Estado de México para Hidalgo y para Puebla. Ese es el estilo del PRI. El estilo del PRI es abusar de la pobreza de los ciudadanos. Yo siempre he pensado que un político que tiene que ganar un voto con una despensa y no con su talento político muy pendejo. Que sigamos en manos de políticos que con dinero son capaces de comprar todo. ¿Y qué pasa del lado de la oposición? Del lado de la oposición, porque fue mi caso, no sé cómo está el Estado de México, es madrearnos entre nosotros, es descalificarnos entre nosotros. Si mi candidatura hubiera salido 2 meses antes y no me hubiera estado que pelear con el señor senador Guadalajara y el señor senador Mecano, donde a lenguas era claro que yo tenía el mejor posicionamiento para ser candidata, donde las encuestas eran claras y si en lugar de estarnos peleando nos hubiéramos puesto a hacer campaña y nos hubiéramos puesto a trabajar por un proyecto más que por una persona. Yo creo que aquí lo importante es cuál es el proyecto del Estado de México. ¿Qué quiere lograr en el Estado de México? ¿Quiere lograr realmente una transformación social, económica, política, o simplemente es un cargo ambulante para que se ponga otro, igual, lleno de ambiciones, igual, lleno de corrupción? Yo creo que si ustedes como partidos toman muy claramente cuáles son las preocupaciones del PRD, cuáles son las preocupaciones del PAN, cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, y logramos presentarle a los ciudadanos una propuesta inteligente, una propuesta atractiva, y todos trabajamos en eso,
definitivamente en el Estado de México se le puede vencer a ese casi-casi. Definitivamente en el Estado de México se puede cambiar la historia. Y la verdad es que de paso nos pueden salvar a todos los mexicanos de un personaje maléfico, que un único mérito que tiene es tener lana para tener una esposa guapa que se la pagó, porque si fuera un pobre güey no le hubiera hecho caso. Eso me queda clarísimo. Yo siempre he dicho que si yo hubiera tenido para pagarle a William Levy que se parara en mis campañas, a huevo que gano. A mí sí me da pavor que este señor envalentonado piense que pudo vencer a una alianza en el Estado de México, se lance para la calle y de veras, si él realmente cree que la niña Paulette tenía una semana muerta en su cama, a mí me da miedo que deje de ese señor. O sea, realmente hay que entender de qué estamos hablando. Si es el que creyó ese cuento, es muy bueno. Y si no es cierto, pues es muy caso. Porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo creo que son las cosas que los ciudadanos pensantes, que los ciudadanos a los que sí se nos mueve la neurona, nos tenemos que poner a reflexionar. Ustedes en el Estado de México tienen la oportunidad de parar algo que parece inevitable. Tienen la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer una alianza en beneficio de los ciudadanos. Si salen fortalecidos los partidos de las internas, y aquí están tres, los candidatos del PRD no son aquí, aquí están solo los candidatos del PAN, pero si realmente los candidatos del PAN tienen la capacidad de cerrar filas con los candidatos del PRD y realmente apoyar al personaje mejor posicionado, al personaje que los ciudadanos le tengan confianza y que pueda garantizar un triunfo, y el resto que no salga, sumarse, tanto del PAN hacia el PRD o del PRD hacia el PAN, la alianza puede tener éxito. Pero si empezamos con las descalificaciones, el enemigo a vencer no está entre nosotros, el enemigo a vencer está allá afuera, porque el enemigo a vencer tiene mucho dinero. Ya vimos cómo funciona. A mí que no me cuenten que eso que está en el video no es ilegal. Por lo menos inmoral sí lo es. Y ilegal estoy convencida que también lo es. Porque eso lo hacen en todos lados. Lo hacen en todos los municipios. Utilizan el hambre de la gente para lucrar con esa hambre. Y eso es tener poca madre. Para después venir como los salvadores de los pobres. Yo sí soy capaz de darte una despensa, yo sí soy capaz de darte una tarjeta cuando han sido incapaces de gobernar para cambiar las condiciones de pobreza. Conozco el Estado de México. Es una vuelta por el ejido de las lágrimas. Allí al pico, al nevado de Toluca, y vean en qué condiciones viven los niños, las mujeres y las casas. Y es cierto, hay 150 metros de pavimento de cemento al centro, que no sé para qué sirve. Las casas son de madera. La pobreza es brutal, pero hay 150 metros de pavimento que seguro sirvieron para que el alcalde se chingara dinero en esa obra, porque no sirven para nada más que para eso. Seguimos pensando que hacer obras es lo que termina con la pobreza, y no es cierto. Son importantes las obras, pero no son lo más importante. Lo más importante es poderle apostar a la educación, al empleo, a la salud. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirven las obras si nuestros jóvenes se están drogando? Si nuestros jóvenes se están hundiendo en no tener empleo, en no tener un proyecto de vida. Eso es lo realmente importante para un político. Yo como madre, que por cierto, aquí está mi hija Diana, que ya se hizo política y ahora ya no se pierde un meeting de su mamá y antes ni siquiera iba. Mis hijos, Diana y Juan Pablo, son lo más importante que tengo como ser humano. Y yo como política o como empresaria, lo que más deseo es que a mis hijos les vaya bien, que mis hijos sean hombres y mujeres de bien, que tengan un trabajo, que tengan una vida profesional
una vida feliz y plena. Yo no sé por qué no todos los políticos podemos aspirar a que a todos los niños y a todos los jóvenes de este país también les vaya bien, al igual como decíamos que a los de nosotros les vaya bien. Yo creo que esa tiene que ser la medida de un político, desear lo mismo para todos sus ciudadanos de lo que desea para su propia familia. El otro día el gobernador del estado decía que en Hidalgo ya no hay pobreza. Con eso se despidió. Con un informe donde mandó al comprar el lienzo charro, justamente para que la señora Gaviota y su príncipe azul no se les ensuciaran los pies. Me parece inmoral e indignante que te gastes millones de pesos del pueblo cuando hoy en Hidalgo hay escuelas que no tienen profesor. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagarle a los maestros, pero sí hay dinero para hacer eventos políticos, y eso es lo que no debemos de permitir. Por eso tenemos que salir a trabajar en favor de la alianza. Y no es cierto que los legítimos y los estudios se estén juntando. Lo que se está juntando es la esperanza y la ilusión de hacer un cambio de las condiciones de vida en la que vive la gente. Y quiero decirles que la gente que más me apoyó en Hidalgo fue la gente de Andrés Manuel. Recibieron la instrucción de no apoyarme y fueron los que más estuvieron trabajando en favor de la alianza. ¿Saben por qué? Porque ellos realmente están en contacto con los pobres. Estas gentes de la Huasteca, de la Tomite-Pegua, donde la miseria se huele desde que llegas al pueblo, esta gente sabía que la única manera de acabar con los mexicanos era la alianza. La alianza en Hidalgo fue un éxito. La mera verdad, nos robaron la elección. Nos robaron la elección porque no estuvimos suficientemente organizados. Este señor Guadarrama abiertamente dijo que sus 50,000 votos habían anulado el voto. Lo dijo públicamente, diciendo que era parte él de la alianza. Otros personajes hicieron manos caídas, no trabajaron. Esos 30,000 votos que nos faltaron era factible sacarlos. ¿Por qué no los sacamos? Por las divisiones internas. Porque entre nosotros nunca vamos a aceptar, porque además decían, ¿cómo nos va a gobernar una mujer? ¿Cómo vamos a permitir que una mujer nos mande? Y yo les decía, ¿por qué he permitido que tanto pendejo nos mande? Porque nunca han cuestionado. Ser mujer o hombre no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia realmente es la trayectoria, la ética. Y yo hoy les puedo decir que jugué derecho en Hidalgo, que respeté el tope de gastos de campaña. Inclusive un magistrado me dijo, ¿por qué lo hizo si nadie lo hace? Imagínense, vivimos en un país donde nadie respeta la ley y todo el mundo hace todo porque saben que no pasa nada. Yo les deseo que salgan de aquí a trabajar, que salgan de aquí hasta el otro domingo a convencer a quienes tengamos que convencer que la única manera de hacerle frente al señor Peña y a sus secuaces es con una alianza opositora, eligiendo al mejor candidato o candidata en el Estado de México y todos trabajando en ese sentido. Si logramos hacer la alianza, habremos dado el primer paso. El siguiente paso será escoger al mejor hombre o a la mejor mujer para encabezar esta alianza. Y yo personalmente estaré aquí, porque el señor Peña estuvo en Hidalgo y ahora que se aguante, porque él se va a meter allá, porque se lleva esa alianza. Y yo vendré al Estado de México a hacer campaña en favor del candidato de la alianza para cambiar la historia del Estado de México en el país. Porque aquí todos estamos muy preocupados de que estas viejas prácticas de compra de despensas de votos se van a replicar. Y estaremos en las calles deteniendo los trailers, los camiones, como verdaderos guerreros, porque estamos cansados de que abusen de la pobreza de los mexicanos y sobre todo